Me llamo Linda y tengo 32 años. La Navidad pasada pensé que por fin iba a tener la cena familiar perfecta, donde podría compartir unas noticias increíbles. Me acababa de comprometer con el amor de mi vida, David, y también me habían dado un ascenso en el trabajo por el que llevaba 3 años partiéndome el alma. Estaba feliz de contárselo a mi familia, pensando que quizá esta vez, solo quizá, mi mamá por fin se sentiría orgullosa de mí. Pero lo que pasó esa noche cambió todo entre nosotras para siempre. Y la verdad, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Antes de contarles qué fue lo que pasó esa Navidad, quiero saber desde dónde me están viendo. Déjenlo en los comentarios y no olviden dar like y suscribirse si quieren escuchar más historias como esta. Se los juro, lo que mi mamá dijo me dejó helada, pero lo que yo le contesté la dejó aún peor. Creciendo, siempre fui la hija de en medio, y en mi familia eso significaba ser invisible. Mi hermano mayor, Michael, era el niño de oro, el que nunca hacía nada mal a los ojos de mi mamá, Patricia. Hoy es doctor, y créanme, ella nunca deja que nadie lo olvide. Mi hermana menor, Karen, era la bebé, la princesita que podía hacer lo que quisiera y siempre salía impune. Ahora es una abogada exitosa. ¿Y yo? Pues yo era Linda, atorada en medio, buscando desesperadamente cómo ganarme aunque fuera un poquito de la atención y cariño que a ellos les daban sin esfuerzo. Desde que entendí cómo funcionaba mi familia, supe que tenía que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Si Michael traía una calificación de 8, lo celebraban como si hubiera ganado una medalla. Yo tenía que sacar puros 10 para recibir apenas un muy bien. Si Karen hacía berrinches o rompía cosas, era gracioso y solo estaba expresándose. Pero si yo alzaba tantito la voz, ya era una falta de respeto y me decían que tenía que cambiar mi actitud. En la prepa pasaba horas trabajando medio tiempo en la tienda del súper y dando clases a niños más chicos. No porque nos hiciera falta el dinero, sino porque pensaba que si yo ayudaba a la casa, quizá mis papás verían mi valor. Ahorraba cada peso para comprarle flores a mi mamá en el Día de las Madres, joyitas para su cumpleaños o regalos de Navidad que escogía con semanas de anticipación. Michael y Karen agarraban cualquier cosa de último minuto en el centro comercial. Y aún así, sus regalos eran los que le sacaban las sonrisas más grandes y los abrazos más largos. La universidad se suponía que iba a ser mi nuevo comienzo, mi oportunidad de demostrar quién era yo en algo que me apasionaba. Escogí mercadotecnia porque me encanta la creatividad y la estrategia que hay detrás. Siempre me gustó la idea de contar historias de una forma que conectaran con la gente y los inspiraran a hacer algo. Pero cuando le dije a mi familia que había elegido mercadotecnia como carrera, la cara de mi mamá se le cayó, como si le hubiera dicho que iba a dejar la escuela. Mercadotecnia, dijo con una voz llena de decepción. Eso no es una carrera de verdad, Linda. Eso es solo jugar con dibujitos bonitos y frases llamativas. ¿Por qué no puedes ser más como Michael y escoger algo que de verdad ayude a la gente, o como Karen? ¿Algo que requiera verdadera inteligencia y que haga una diferencia en el mundo? Esas palabras me dolieron más de lo que dejé ver en ese momento. Pero aún así, seguí adelante, me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo en una agencia de marketing pequeña en el centro. Fui creciendo poco a poco, aceptando proyectos extra, llegando temprano, saliendo tarde, demostrando una y otra vez que podía hacerlo. Cada pequeño logro, cada cliente nuevo, cada campaña que salía bien, yo llamaba a casa bien emocionada para compartir la noticia. Y siempre terminaban igual las conversaciones. ¡Qué bonito! Hija, ¿ya te conté que Michael publicó otro artículo en una revista médica, o que Karen ganó otro caso? Se está haciendo de un gran nombre. Por años seguí intentando. Mandaba tarjetas en cada fiesta, llamaba todas las semanas, recordaba cumpleaños y aniversarios. A los 26 hasta ayudé a mis papás a mudarse a su nueva casa, gastando mis vacaciones pintando paredes y acomodando cajas, mientras mis hermanos estaban demasiado ocupados con sus carreras importantes como para ayudar. También les cuidaba su pastor alemán cuando viajaban, aunque soy alérgica y me la pasaba estornudando y tomando pastillas todo el fin de semana. La primavera pasada, cuando mi papá, Robert, tuvo que operarse de emergencia de la vesícula, yo fui la que pidió días en el trabajo para llevarlo a las citas y acompañar a mi mamá 6 horas en la sala de espera. Michael estaba en cirugía ese día y Karen en la corte. Pero de alguna manera,
Al final me regañaron porque no los mantuve al tanto lo suficiente. Y lo peor no era ni siquiera que nunca reconocieran lo que hacía. Era la comparación constante, el cómo cada conversación terminaba regresando a lo exitosos, guapos y brillantes que eran mis hermanos. Las cenas familiares se volvieron como pruebas de resistencia. Sentarme ahí, escuchando elogios sin fin por logros que no eran más impresionantes que los míos, pero que parecían premios Nobel solo porque venían de los hijos de oro. Pero este otoño, las cosas en mi vida por fin empezaron a acomodarse. David y yo llevábamos 2 años juntos, y en un viaje a la sierra en octubre me pidió matrimonio. El anillo era sencillo pero perfecto. Y lo más importante, él me veía de una forma en que mi familia nunca lo hizo. Celebraba mis triunfos en el trabajo, me animaba con mis proyectos creativos y jamás me hizo sentir que tenía que competir por su atención o su aprobación. Por esas fechas, en mi trabajo me ascendieron a coordinadora senior de marketing, con un muy buen aumento de sueldo y la oportunidad de dirigir mi propio equipo. Era todo por lo que había estado luchando, y por primera vez en mi vida adulta me sentía de verdad orgullosa de lo que había logrado. No podía esperar para contarles a mi familia las 2 noticias en Navidad, pensando que quizá esta vez sería diferente. La mañana de Navidad empezó igual que siempre en la casa de mi infancia, en la calle Maple. Todo estaba decorado como en los últimos 20 años, las luces blancas en el pino de la sala, las esferas rojas y doradas que mi mamá había juntado con los años y el mismo ángel en la punta que estaba ahí desde que yo tenía 5. Toda la casa olía a roles de canela y café, y en la esquina sonaba bajito la música navideña en el estéreo viejito. Llegué como a las 10 de la mañana, cargada de regalos envueltos con cuidado y con el corazón lleno de nervios y emoción. David estaba pasando la Navidad con su familia en Portland, pero ya teníamos planeado festejar juntos cuando regresara. Traía mi anillo de compromiso en la bolsa desde hacía 2 meses, esperando poder anunciarlo en persona y no por teléfono. Mi papá me recibió en la puerta con uno de sus abrazos de oso, de esos que siempre me hacían sentir en casa. Robert siempre ha sido el más cariñoso, el que de verdad preguntaba por mi trabajo y ponía atención a lo que le decía. «Aquí está mi genio del marketing», me dijo, quitándome los regalos de los brazos. «¿Cómo va la nueva posición?» Yo me iluminé. «La verdad, papá, tengo unas noticias increíbles que quiero contarles a todos». «Ah, sí, ya quiero escucharlas, cariño», me contestó sonriendo. En ese momento apareció mi mamá en la entrada, usando el suéter rojo de casimir que le había regalado el año pasado. Me miró de arriba a abajo con esa cara que conocía tan bien, esa que encontraba un defecto antes de que yo siquiera dijera hola. «Linda, ¿qué traes puesto? Ese vestido verde te hace ver pálida. ¿No te había dicho que ese color no va con tu tono de piel? Y tu cabello parece como si acabaras de levantarte». «Feliz Navidad para mí también, mamá», dije forzando una sonrisa. Me tardé 1 hora en arreglarme el pelo. «Pues debiste tardarte 2», contestó, dándose la vuelta hacia la cocina. «Mira nada más a Karen, se ve espectacular con su traje azul marino nuevo. Deberías preguntarle dónde compra su ropa». Ahí estaba mi hermana Karen en la sala, guapísima con un conjunto azul marino a la medida que seguramente costaba más que mi renta del mes. Ella trabajaba en un despacho de abogados de mucho prestigio y su closet lo demostraba. Michael estaba en el sillón, con su reloj carísimo y su suéter de diseñador, revisando mensajes del hospital en su celular. «Mira nada más quien por fin se dignó a llegar», dijo Karen con una sonrisita burlona. «Te estábamos esperando para empezar con los regalos». «Solo me tardé 5 minutos porque tuve que parar a echar gasolina», le respondí. Pero claro, nadie me hizo caso. El intercambio de regalos fue justo como me lo imaginaba. Michael le dio a todos tarjetas de regalo que claramente compró a última hora, pero como eran de tiendas caras y elegantes, mi mamá no paraba de decir lo generoso y detallista que era. Karen les regaló a mis papás un fin de semana en un spa de lujo, y eso le ganó como 20 minutos de halagos y planes emocionados. Yo me había pasado semanas eligiendo regalos personalizados para todos. Para Michael conseguí un vinilo vintage de una de sus bandas favoritas. Para Karen, un portafolios de piel precioso con sus iniciales grabadas. Y para mis papás,
Un álbum de fotos personalizado con recuerdos de los últimos 10 años que yo misma digitalicé, restauré y diseñé. ¡Ay, qué bonito!, dijo mi mamá, hojeando el álbum rapidito. Seguro te tomó un buen rato hacer esto. Y sí, más o menos como 40 horas, le dije. Tuve que escanear todas las fotos viejas, arreglar las que estaban dañadas, y luego diseñar todo el álbum. ¡Qué dulce, hija!, me interrumpió. Michael, enséñales a todos el reloj nuevo que te regaló tu compañero del hospital. Y así, de un segundo a otro, cambiaron de tema. Mi papá me apretó el hombro y me susurró bajito. Está hermoso, Linda. Gracias. Pero el momento ya se había perdido. Mientras la mañana se convertía en tarde, empezó a llegar más familia, mi tía Susan y mi tío Frank, mis primos Janet y Robert Jr., y hasta mi abuela Eleanor. La casa se llenó de risas y pláticas por todos lados. Yo, como siempre, terminé en la cocina, ayudando a mi mamá a preparar la cena. Y el pavo tiene que salir en 20 minutos, me dijo sin siquiera levantar la vista de las papas que estaba machacando. Y alguien tiene que poner la mesa. ¿Dónde está Karen?, pregunté. En la sala, platicando con la abuela Eleanor. Ah, bueno, que no se preocupe por la cocina, añadió. Ella trabaja muy duro entre semana. Como si yo no trabajara tan bien, pensé. Pero ya ni dije nada. Me mordí la lengua. Yo también trabajaba igual de duro entre semana, pero para ellos eso nunca contaba. Conforme se acercaba la hora de la cena, sentía como me iban entrando los nervios. Había planeado dar mi anuncio durante el postre, cuando todos estuvieran relajados y de buen humor. Cada rato tocaba la cajita del anillo en mi bolsa, recordándome que eran buenas noticias, noticias felices, de esas que deberían unir a la familia. Pero mientras veía como a mi mamá se le iluminaba la cara cada vez que Michael hablaba de su último caso o Karen presumía su victoria en la corte, empecé a preguntarme si me estaba preparando para otra decepción más. La cena se sirvió a las 3 en punto, como cada Navidad desde que tengo memoria. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla más fina de mi mamá, la misma que usaba en ocasiones especiales desde que yo era niña. La abuela Eleanor se sentó en una cabecera, mi papá en la otra. Y todos los demás nos acomodamos en los lados siguiendo esa jerarquía no escrita que siempre me ponía entre mi primo más chico y la silla vacía donde antes se sentaba mi abuelo. La plática fluía sobre los mismos temas de siempre, el nuevo consultorio de Michael que estaba creciendo más rápido de lo esperado, el ascenso de Karen a socia junior en su despacho. Y los planes de boda de mi prima Janet para el próximo verano. Yo participaba cuando me hablaban, me reía de los chistes malos del tío Frank y hasta halagué el nuevo corte de cabello de mi tía Susan, todo mientras esperaba el momento correcto para dar mis noticias. Entonces, Linda, dijo mi abuela en una pausa de la conversación, ¿todavía trabajas en esa tiendita de publicidad en el centro? Es una empresa de marketing, abuela. Y sí, sigo ahí, le contesté con una sonrisa. De hecho, tengo noticias emocionantes sobre eso. Antes de que pudiera seguir, mi mamá me interrumpió. Linda cree que hacer dibujitos bonitos para negocios es lo mismo que tener una carrera real. Yo le digo siempre que debería regresar a la escuela por algo más serio, como enfermería o enseñanza. Y el marketing sí es una carrera real, mamá, respondí, tratando de no perder la calma. Requiere mucha estrategia y análisis. De hecho, acaban de promoverme a coordinadora senior, lo que significa que ahora voy a dirigir a mi propio equipo. Oh, eso suena maravilloso, querida, dijo mi tía Susan amablemente. Felicidades. Y gracias, contesté, y respiré hondo. En realidad, tengo noticias todavía más grandes que esas. Metí la mano en mi bolsa y saqué la cajita de terciopelo, sintiendo mi corazón latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Este era el momento que había planeado por semanas. David me propuso matrimonio, anuncié, abriendo la cajita para mostrar el anillo solitario. Estamos comprometidos. La reacción no fue lo que esperaba. Hubo un segundo de silencio, y después felicitaciones educadas de la mayoría. El rostro de mi papá se iluminó con una sonrisa sincera, y mi abuela me tomó la mano con fuerza. Pero la cara de mi mamá seguía igual, casi aburrida.
¿Y cuándo pasó eso?, preguntó Karen. En octubre, respondí sonriendo. Fuimos a la sierra un fin de semana y él me propuso en una caminata hacia un mirador precioso. Fue perfecto. ¿Octubre?, y dijo mi mamá con un tono cortante. O sea que llevas 2 meses comprometida y apenas nos vienes a decir. Quería contarlo en persona, como familia, respondí. Eso es tan típico de ti, Linda. Siempre tan reservada, siempre guardándote las cosas. Con razón nunca sabemos qué pasa en tu vida. Sentí esa picada conocida, críticas disfrazadas de preocupación. No soy reservada, mamá. Te llamo cada semana. Solo quería que esto fuera especial. ¿Y qué hace David?, preguntó Michael, aunque ya se lo había dicho mínimo 3 veces. Es maestro de inglés en una preparatoria. ¿Maestro?, repitió mi mamá, con la voz llena de decepción. Bueno, supongo que al menos es un trabajo estable. El tono con que lo dijo lo dejaba claro, no es lo suficientemente impresionante, ni exitoso, ni digno de mi hija. Como si no importara que David fuera un hombre bueno, inteligente, divertido, y que me tratara como si yo fuera lo más importante en su mundo. Es un hombre maravilloso, intervino mi abuela con firmeza. ¿Cuándo lo vamos a conocer bien? Pronto, espero. Ahora está con su familia en Portland por Navidad, pero pensamos organizar una cena con todos el próximo mes. Espero que sepa en lo que se está metiendo, soltó Karen, riéndose de una forma que no se sentía sincera. Linda siempre ha sido la complicada de la familia. No soy complicada, protesté. Pero mi mamá ya estaba asintiendo. Linda siempre ha sido un reto. Nunca ha sabido cómo hacerse la vida fácil, ni a ella ni a los demás. Sus palabras me pegaron como un golpe físico. Aún así, traté de hacérmela fuerte. Esto se suponía que era una celebración, un momento feliz. No podía dejar que me lo arruinaran. Pues yo creo que son noticias maravillosas, dijo mi papá, levantando su copa de vino. Por Linda y David, que sean muy felices juntos. Algunos levantaron sus copas a medias, pero el momento se sintió forzado y frío. La plática enseguida cambió de tema, y yo me quedé ahí, con la cajita del anillo todavía en las manos, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca. Mientras servían el postre, mi mamá empezó a contar con lujo de detalle los últimos logros profesionales de Michael. Habían publicado a Michael en una revista médica, lo habían invitado a dar una conferencia en Chicago y hasta lo estaban considerando para un puesto en el hospital universitario. Cada logro lo contaban con lujo de detalle, mientras el orgullo de mi mamá prácticamente se sentía en toda la mesa. Sí, Karen, continuó sin detenerse, acaba de ganar el caso más grande de su carrera. El acuerdo fue de 6 cifras, y los socios ya están hablando de hacer la socia principal más rápido de lo normal. Eso es increíble. Dije de corazón. Felicidades, Karen. Y gracias, respondió ella, sin despegar los ojos de su celular. Yo me quedé ahí escuchando cómo llenaban de halagos a mis hermanos, esperando que alguien regresara a hablar de mi compromiso o de mi ascenso en el trabajo, pero nunca pasó. Era como si jamás hubiera dicho nada, como si mi noticia no valiera lo suficiente para merecer más de unos segundos de atención. Fue entonces cuando mi mamá me miró directo a los ojos y soltó las palabras que cambiarían para siempre nuestra relación. Y sabes, Linda, he estado pensando en ese compromiso tuyo, y tengo que ser honesta, me preocupa David. O sea, ¿qué tipo de hombre se propone contigo? La mesa entera se quedó en silencio. Hasta mis primos levantaron la mirada de sus teléfonos. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, aunque en el fondo temía saber la respuesta. Pues, seamos realistas. Tienes 32 años, trabajas en algo que apenas te alcanza para pagar las cuentas, vives en ese departamentito, y nunca has logrado nada realmente importante. Eres el hijo más inútil que tenemos. Solo espero que David se dé cuenta de lo que está aceptando antes de que sea demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentía cada mirada clavada en mí, esperando a ver cómo iba a reaccionar. Mi tía Susan parecía horrorizada. Mi papá negaba con la cabeza, incrédulo.
Hasta Michael y Karen se quedaron en shock por lo cruel del comentario. Pero por primera vez en mi vida, en vez de encogerme y aguantarlo, en vez de inventar excusas o tratar de reírme, sentí algo distinto dentro de mí. Era enojo, sí, pero más que nada era claridad. Eran 32 años de frustración y dolor guardados, por fin saliendo con fuerza. Me paré despacio, con las manos temblándome por la emoción, y miré a mi mamá directo a los ojos. Y entonces deja de llamarme cuando necesites dinero, dije con la voz firme y clara. Y su cara se desmoronó. El silencio después de mis palabras fue tan fuerte que podía escuchar el reloj de péndulo en el pasillo y la música navideña sonando a lo lejos en la sala. La cara de mi mamá pasó de la típica superioridad confiada a algo que nunca le había visto, verdadero impacto mezclado con lo que parecía pánico. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero su voz ya no tenía nada de la autoridad de antes. Estoy hablando de los $1,500 que te he estado mandando cada mes desde hace 2 años para pagar el carro porque el negocio de papá andaba mal. Estoy hablando de los $3,000 que te di la primavera pasada cuando él necesitó la cirugía y el seguro no cubría todo. Estoy hablando de los $2,000 que mandé para pagar el examen de abogacía de Karen porque ya se había gastado su fondo en ese viaje a Europa. Metí la mano en mi bolsa y saqué mi celular, abriendo la app del banco con los dedos sorprendentemente firmes, a pesar de la adrenalina corriendo por mi cuerpo. ¿Quieres ver los comprobantes?, continué, levantando la pantalla. Porque los tengo todos aquí, cada transferencia, cada cheque, cada préstamo de emergencia que nunca me devolvieron. Mi tía Susan me miraba con la boca entreabierta. Mi tío Frank había dejado el tenedor en la mesa y escuchaba con toda la atención. Mi abuela movía la cabeza despacito, como si de repente todas las piezas del rompecabezas le empezaran a encajar. Y Linda, empezó mi papá, pero yo no había terminado. ¿Se acuerdan la Navidad pasada, cuando los préstamos estudiantiles de Michael se fueron a cobranza porque su consultorio todavía no generaba suficiente? ¿Quién creen que los pagó? No fueron mamá y papá porque todavía estaban saliendo de las cuentas del hospital. Fui yo. Fueron $4,000 que yo tenía guardados para el enganche de una casa. La cara de Michael se puso blanca. Linda, yo no sabía. Claro que no sabías. Porque mamá me hizo prometer que no le dijera a nadie. Dijo que te iba a dar vergüenza y que yo debía verlo como mi contribución a la familia. ¿Mi contribución? Como si no hubiera estado contribuyendo toda mi vida adulta. Volteé a ver a mi mamá, que abría y cerraba la boca, sin poder sacar una sola palabra. ¿Quieres saber qué tipo de hombre se compromete con alguien como yo? El tipo de hombre que ve que yo he sido quien ha mantenido a flote a esta familia mientras trabajo en mi empleo sin importancia y vivo en mi departamento patético. El tipo de hombre que reconoce que, tal vez, yo he estado sacrificando mi propia seguridad y mis sueños para cuidar a todos los demás. Yo nunca te pedí eso, balbuceó mi mamá. Claro que me lo pediste. La interrumpí. Me llamaste llorando por los pagos del carro. Me llamaste desesperada por la cirugía de papá. Me llamaste rogando ayuda para el examen de Karen. Y cada vez yo ayudé, porque eso es lo que hace la familia. Pero, aparentemente, eso es lo que hace el hijo inútil, mientras que los exitosos se llevan todo el crédito y ninguna responsabilidad. Karen por fin habló, con la voz bajita. Yo no sabía que tú pagaste mi examen de abogada. Porque se suponía que no debía decirte. Igual que no debía contarle a nadie sobre el dinero que les he prestado a mamá y papá, ni de los pagos del préstamo de Michael, ni de las 1000 veces que los saqué de problemas. Abrí mi app del banco y empecé a leer en voz alta fechas y cantidades. Y 15 de septiembre del 2022, $1,500 a Patricia Walsh, pago del carro. 3 de octubre, $1,500 a Patricia Walsh, pago del carro. 7 de noviembre, $2,000 a Robert Walsh, gastos médicos. 19 de diciembre, $1,500 a Patricia Walsh, pago del carro. Mi papá miraba a mi mamá con una expresión que jamás le había visto. ¿Y Patricia, es cierto? Y no es lo que parece, respondió rápido. Linda solo estaba ayudando un tiempo mientras nos recuperábamos. ¿Temporal? Me reí, pero sin nada de gracia. Han sido 2 años, mamá.
2 años de pagos mensuales. 2 años de poner su estabilidad por encima de la mía. 2 años viviendo al día mientras tú manejabas un carro que yo estaba pagando, y aún así tenías el descaro de llamarme fracasada. Mi abuela se inclinó hacia mí y me tomó de la mano. Hijita, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Porque pensé que si ayudaba lo suficiente, si lograba demostrar mi valor de alguna manera, tal vez por fin me ganarían el amor y el respeto que Michael y Karen reciben gratis. Pensé que si era útil, aunque solo fuera con dinero, quizá mamá dejaría de verme como una decepción. Las lágrimas que había guardado por años por fin salieron, pero ya no eran de tristeza. Eran lágrimas de desahogo, de soltar por fin una verdad que había cargado sola demasiado tiempo. ¿Quieren saber qué es lo que David ve en mí? Seguí, con la voz cada vez más firme. Ve a una mujer que ha trabajado en 2 empleos para mantener a su familia mientras se burlan de su carrera. Ve a alguien que ha dejado de lado sus propios sueños y metas económicas para que todos ustedes estén bien. Ve a la persona que ha sido el verdadero sostén de esta familia mientras la tratan como si no valiera nada. Michael negó con la cabeza, pálido. Linda, yo no sabía. ¿Y si hubieras sabido que yo pagué tus deudas, qué? ¿Me habrías tratado con un poquito de respeto? ¿Me habrías defendido cuando mamá hacía sus comentarios? Porque eso era lo único que quería. No gratitud, no aplausos, solo un mínimo de decencia. Me volví hacia Karen, que miraba su plato en silencio. ¿Y tú? ¿Tienes idea de cuántas veces te he cubierto? No solo con dinero, también en otras cosas. Cuando estabas demasiado cruda para ayudar a mamá a mudarse, ¿quién crees que pasó su fin de semana empacando cajas? Cuando estabas muy ocupada para ir al hospital a ver a papá, ¿quién crees que se sentó con él por horas? Linda, dijo mi papá en voz baja. Lo siento tanto. Yo no sabía que tu mamá te pedía dinero. Me hizo prometer que no te diría nada. Me dijo que heriría tu orgullo y que como eras la más estable económicamente, era tu responsabilidad ayudar. Solté una risa amarga. Qué curioso, paso de ser la hija más inútil a la más estable según lo que ella necesite de mí. Por fin, mi mamá habló. Estás exagerando, Linda. Las familias se ayudan, eso es lo que hacemos. No, mamá. Las familias se apoyan emocionalmente y se tratan con respeto. Lo que tú haces es agarrar mi dinero mientras le dices a todos que no sirvo para nada. Lo que tú haces es usarme de colchón económico mientras me tratas como si fuera una vergüenza. Me levanté y empujé mi silla hacia atrás. Pues felicidades, mamá. Estás a punto de descubrir qué tan inútil soy de verdad, porque desde hoy, el banco de Linda queda cerrado para siempre. Lo que pasó después fue inmediato y caótico. Apenas dije que ya no sería el salvavidas económico de la familia, todos empezaron a hablar al mismo tiempo alrededor de la mesa. Mi tía Susan exigía saber desde cuándo pasaba todo esto. Mi tío Frank le preguntaba a mi papá si él sabía lo del dinero. Mi abuela miraba a mi mamá con una cara de pura decepción. Linda, espera, dijo mi mamá, poniéndose de pie mientras yo agarraba mi bolsa y mi abrigo. Vamos a hablar de esto en privado. No hay necesidad de ventilar los asuntos de la familia frente a todos. ¿En nuestros asuntos de familia? Me di la vuelta para verla. ¿Te refieres a los mismos asuntos de familia donde me humillas frente a todos cada vez que puedes? ¿Al mismo asunto donde anuncias a todos que soy la hija más inútil que tienes? Creo que todos aquí tienen derecho a saber cómo funciona realmente esta familia. Estás siendo vengativa, me acusó, pero la voz le temblaba. No, mamá. Estoy siendo honesta. Por primera vez en mi vida adulta, estoy diciendo la verdad de lo que pasa en esta familia. Y si eso te incomoda, tal vez deberías preguntarte por qué. Mi prima Janet habló desde el otro extremo de la mesa. Linda, ¿es en serio lo del dinero? ¿De verdad los has estado manteniendo? Completamente en serio. Y si quieren, les enseño estados de cuenta de años atrás para que lo comprueben. Mi papá miraba a mi mamá con una mezcla de confusión y enojo. Patricia, tenemos que hablar ahora mismo. No frente a todos, susurró ella. ¿Y por qué no? Contestó él.
No tuviste problema en hablar de los fracasos de Linda frente a todos. No tuviste problema en decir en la mesa que es inútil. Entonces, ¿por qué ahora sí es inapropiado hablar de la verdad? Michael al fin habló, en voz baja. Linda, lo de mis préstamos estudiantiles, yo de verdad no sabía. Pensé que mis papás me habían ayudado. Ya sé que no sabías, le dije, sincera. Ninguno de ustedes sabía, porque me hicieron prometer que no les diría nada. Pero dime algo, Michael, en todos estos años de adultos, ¿alguna vez me has preguntado si yo necesitaba ayuda con algo? ¿Alguna vez te interesaste en mis finanzas, mis problemas en el trabajo, mi vida personal más allá de lo mínimo? Se quedó callado un buen rato. No, admitió al fin. Supongo que asumí que estabas bien. Exacto. Asumiste que yo estaba bien porque era más fácil que poner atención a mi vida. Igual que a Karen siempre le fue más fácil asumir que alguien más resolvería las emergencias de la familia, o que mamá asumiría que yo siempre iba a estar para rescatarlos mientras me criticaba por todo. Karen por fin levantó la vista de su plato. No entiendo por qué simplemente no dijiste que no, si no querías ayudar. Porque sí quería ayudar. Exclamé. Quería ayudar porque amo a esta familia, a pesar de todo. Quería ayudar porque pensé que tal vez, si demostraba mi valor de una manera concreta, al fin me tratarían como alguien que sí importa. Pero ahora entiendo que ningún dinero, ningún sacrificio, iba a cambiar la forma en que me ven. Mi abuela carraspeó y de inmediato la sala se quedó en silencio. Cuando Eleanor Walsh hablaba, todos escuchaban. Ella había sido la matriarca de la familia desde que yo tenía memoria, y su opinión siempre pesaba. Patricia, dijo con una voz tan firme que pocas veces le había oído, estoy profundamente decepcionada de ti. Esta muchacha ha estado sacrificando su propia estabilidad económica para ayudar a esta familia, y tú la tratas como si no valiera nada. Eso no es solo ser malagradecida, es ser cruel. Mamá, no entiendes toda la situación, empezó mi madre. Entiendo lo suficiente, la interrumpió mi abuela. Entiendo que Linda ha estado trabajando en 2 empleos para mantenerse y, de paso, sostener a medio clan, mientras tú andas diciendo a quien quiere escucharte que no es lo bastante buena. Entiendo que acaba de anunciar su compromiso, que debería ser uno de los momentos más felices de su vida. Y en vez de celebrarla, lo usaste como otra ocasión para destruirla. La sala se quedó callada, solo se escuchaba la respiración agitada de mi mamá. Nunca la había visto ser enfrentada así por su propia madre. Y otra cosa, siguió mi abuela, yo he visto a esta niña crecer, y nunca ha sido otra cosa que amable, generosa y trabajadora. Si ella es, según tú, la hija más inútil que tienes, Patricia, entonces no tienes ni idea de cómo se mide el valor de una persona. Mi tía Susan asintió con fuerza. Le estoy de acuerdo con mamá. Linda, yo no tenía idea de que estabas cargando con todo esto. Siempre me preguntaba por qué te veía tan tensa en las reuniones familiares. No era estrés, dije bajito. Era cansancio. Estaba agotada emocional, física y económicamente de tratar de ser suficiente para una familia que ya había decidido que nunca lo sería. Mi madre intentó un último intento por controlar la situación. Linda, lo estás haciendo sonar mucho peor de lo que es. Somos familia. Nos ayudamos entre nosotros. Y yo nunca dije que no valías nada. Me dijiste que era la hija más inútil que tienes, frente a todos, justo después de que te conté que estaba comprometida. ¿Cómo le llamarías tú a eso? Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Sabes qué, mamá? Le dije. Ya no importa. Estoy cansada de buscar tu aprobación. Se acabó el sacrificar mi felicidad y mi estabilidad económica por personas que ni siquiera me ven como alguien de verdad. Ya me cansé de ser el colchón de esta familia, el que siempre resuelve todo, mientras me tratan como si fuera la decepción. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una vez más. Mi boda va a ser hermosa. David y yo vamos a hacer una vida increíble juntos, y la vamos a construir sin las críticas ni la manipulación emocional que he aguantado como si fuera normal durante 32 años. Quien quiera ser parte de esa vida con respeto y cariño, es bienvenido. Quien no,
pues que guarde mi número para emergencias, pero no espere que le conteste. Y con eso, salí de la casa donde crecí, dejando atrás una mesa llena de caras en shock, y a mi mamá, probando por primera vez lo que se siente quedarse sin palabras. La semana después de Navidad fue algo que nunca había vivido. Mi celular empezó a sonar antes de que siquiera llegara a mi casa esa noche, y no paró en días. Pero por primera vez en mi vida adulta, no estaba contestando cada llamada al instante. Ya no dejaba todo para arreglar los problemas de otros ni para cargar con sus emociones. David regresó de Portland 2 días antes de lo planeado, porque lo llamé llorando desde el carro, afuera de la casa de mis papás. Esa misma noche, a las 11, me encontró sentada en el sillón, todavía con el vestido de Navidad, viendo mi teléfono vibrar con llamadas y mensajes. No puedo creer que de verdad hice eso, repetía yo. No puedo creer que por fin lo dije todo en voz alta. Yo sí lo creo, me dijo, abrazándome fuerte. Llevo 2 años esperando que les pongas un alto. No quise presionarte, porque sabía que tenías que llegar a eso por ti misma. ¿Y si me pasé? ¿Y si fui demasiado dura? Y Linda, me contestó con calma, llevas 2 años pagando el carro de tu mamá mientras ella anda diciendo que eres inútil. En ningún universo fuiste demasiado dura. Los mensajes siguieron llegando esa noche y no pararon en varios días. El primero que me llamó fue mi papá, con la voz cargada de algo que sonaba a verdadero arrepentimiento. Linda, hija, yo no tenía idea de que tu madre te pedía dinero. Lo siento mucho, si hubiera sabido. Papá, no es solo por el dinero. Es por cómo me ha tratado toda mi vida. El dinero fue solo la gota que derramó el vaso. Lo sé, mi niña, dijo bajito. He estado pensando mucho desde que te fuiste. Y tienes razón. Yo debí haberte defendido más todos estos años. Debí decir algo cuando ella hacía esos comentarios. Esa fue la primera disculpa real que recibí de alguien en mi familia, y significó más de lo que pude expresar. Al día siguiente me llamó Michael. Linda, me siento muy mal por lo del préstamo. Quiero pagarte. Y no se trata de que me pagues, Michael. Se trata de que durante todos estos años tú estuviste tranquilo pensando que alguien más se iba a encargar de los problemas de la familia mientras tú solo te enfocabas en tu carrera. Nunca me preguntaste si yo necesitaba ayuda o apoyo. Tienes razón, me dijo en voz baja. Supongo que siempre te vi como la fuerte, la que tenía todo bajo control. Una cosa es ser fuerte y otra muy diferente no saber decir que no, le respondí. Karen tardó 3 días en llamarme, y cuando por fin lo hizo, se puso a la defensiva. No entiendo por qué te estás poniendo tan dramática, Linda. Las familias se ayudan, ¿no? Nadie te obligó a darnos dinero. Y Karen, ¿te acuerdas lo que me dijiste en la cena? Dijiste que yo era la difícil de la familia. ¿Sabes lo que sentí justo después de que mamá me llamara inútil? Ay, solo estaba bromeando. Pues para mí no fue una broma. Nunca lo es. ¿Te das cuenta que entre tú y Michael no recuerdo la última vez que alguno de ustedes me dijo algo bueno, algo de apoyo o de alegría por lo que hago? Se quedó callada un buen rato. Supongo que nunca lo había visto de esa manera. Ese es el problema. Ninguno de ustedes lo piensa. Dan por hecho mi apoyo, mientras me tratan como si yo fuera la carga. Mi mamá, como era de esperarse, fue la más insistente. El 26 de diciembre me llamó 6 veces, dejándome mensajes cada vez más desesperados. Linda, esto es ridículo. Llámame para hablar como adultos. Linda, estás siendo increíblemente egoísta. Tu papá está molesto y esto está afectando a toda la familia. Linda, no sé qué te pasa, pero esa actitud tiene que terminar. Somos tu familia. El 28 de diciembre cambió de estrategia. Linda, hija, creo que en la cena hablé demasiado fuerte. Quizá podamos arreglar lo del dinero. Pero no fue hasta el 30 de diciembre cuando por fin dijo las palabras que yo había esperado escuchar por 32 años. Linda, me equivoqué. Lo siento. Estuve a punto de no contestarle. Llevaba días ignorando sus llamadas, y David me había dicho que me tomara mi tiempo antes de hablar con ella.
pero algo en el 10º timbrazo me hizo levantar el teléfono. Bueno, mamá. Linda, gracias a Dios. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Te escucho. Tu papá y yo hemos estado platicando y creo que te debo una disculpa. Una de verdad. Me quedé en silencio, esperando. Lo que dije en la cena fue imperdonable. Tú no eres inútil. Al contrario. Has sido. Dios, Linda, tú has mantenido a esta familia unida, y yo te he tratado muy mal. Era lo más cercano a una disculpa sincera que había recibido de ella, pero no estaba lista para bajar la guardia. Mamá, no es solo lo que dijiste en la cena. Ha sido toda mi vida, las críticas constantes, las comparaciones con Michael y Karen, la forma en que menosprecias mi carrera y lo que logro. Lo sé, dijo con la voz temblorosa. Lo sé y no tengo una buena excusa. Creo que me veía reflejada en ti, y por eso fui más dura contigo. ¿Qué quieres decir? Yo también fui la hija de en medio. Sé lo que es sentirse invisible. Y en lugar de protegerte de eso, creo que lo hice peor. Te presioné más porque quería que fueras más fuerte de lo que yo fui. No era una explicación completa ni mucho menos una justificación, pero fue la primera vez que mi mamá me mostró vulnerabilidad y un poquito de autoconciencia. El dinero se acaba, mamá. Todo. Se acabaron los pagos del carro, los préstamos de emergencia, él está rescatando a todos. Te lo entiendo. Tienes razón en detenerlo. Nunca debimos ponerte esa carga encima. Y también se acaban las críticas. Ya no voy a tolerar que me humilles, y menos frente a los demás. Está bien, voy a tratar de mejorar. No lo intentes, mamá. Hazlo. Porque si no puedes, entonces David y yo vamos a construir nuestra vida sin involucrar a esta familia. Era un ultimátum, pero sentí que era necesario. Por primera vez en mi vida estaba poniendo límites reales, con consecuencias que estaba dispuesta a cumplir. 3 meses después, mi vida era completamente diferente. El estrés constante por el dinero había desaparecido, y en su lugar apareció algo que nunca había tenido: ahorros. Por primera vez desde la universidad, me sobraba dinero a fin de mes. David y yo abrimos una cuenta de ahorros juntos y empezamos a planear no solo nuestra boda, sino nuestro futuro. El cambio emocional fue aún más dramático. Sin el peso constante del drama familiar y las obligaciones financieras, me sentía más ligera, más segura, más yo misma. Mi desempeño en el trabajo mejoró notablemente una vez que ya no me distraían las emergencias familiares ni las llamadas que me hacían sentir culpa. Mi jefa notó el cambio y me dio pistas sobre oportunidades de promoción que venían pronto. Últimamente te veo diferente, me dijo durante mi revisión trimestral. Más concentrada, más segura en las reuniones. Lo que sea que estés haciendo, sigue así. Estaba haciendo algo que nunca había hecho antes: priorizar mi propio bienestar. Las dinámicas familiares cambiaron drásticamente una vez que dejé de ser la red financiera de la familia. Resultó que mi papá no tenía idea de hasta qué punto mi mamá había estado pidiéndome dinero. Cuando descubrió todo, se enfureció. 2 años, Patricia. 2 años llevándote dinero de nuestra hija sin decirme nada. Terminaron yendo juntos a consejería financiera, algo que probablemente deberían haber hecho años antes. Mi papá tomó un trabajo de consultoría a medio tiempo para complementar los ingresos, y mi mamá finalmente admitió que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades. Mientras tanto, Michael y Karen se vieron obligados a enfrentar sus propias suposiciones sobre el apoyo familiar. 6 semanas después de Navidad, Michael me llamó con noticias que me sorprendieron. He estado pensando mucho en lo que dijiste, me dijo. Tienes razón, nunca pregunté si necesitabas ayuda. Estaba tan concentrado en mis propios problemas que nunca pensé que tú también pudieras tener los tuyos. Aprecio que me lo digas. Quiero hacerlo mejor. Y quiero empezar preguntando, ¿hay algo con lo que necesites ayuda, algo que pueda hacer para apoyarte? Era una pregunta muy simple, pero era la primera vez que alguno de mis hermanos me la hacía. Terminamos teniendo una conversación de 2 horas sobre mis metas profesionales, mi relación con David y mis planes a futuro. Por primera vez en nuestras vidas adultas,
Michael parecía genuinamente interesado en mi vida como persona, y no solo como obligación familiar. Karen tardó más en cambiar. Seguía a la defensiva por el tema del dinero y parecía ver mis límites como un ataque personal en lugar de un cambio necesario. Pero incluso ella comenzó a cambiar su perspectiva, especialmente después de una conversación con nuestra abuela. Al parecer, el Eyanar había dado una buena charla a mis dos hermanos sobre cómo me habían tratado todos esos años. Tu hermana ha estado sacrificándose por esta familia mientras ustedes dos construían sus carreras, les dijo. Lo mínimo que pueden hacer es tratarla con el respeto que se merece. Mi relación con mi mamá seguía siendo la más complicada. Ella claramente estaba intentando cambiar su comportamiento, pero décadas de hábitos arraigados no desaparecen de la noche a la mañana. Se sorprendía a sí misma a mitad de una crítica y pedía disculpas, o hacía un esfuerzo por preguntar sobre mi trabajo de una manera que no sonara despectiva. Al principio se sentía forzado, pero poco a poco empezó a sentirse más genuino. La verdadera prueba llegó cuando David y yo empezamos a planear nuestra boda. Había estado temiendo los comentarios inevitables y los intentos de controlar todo, pero para mi sorpresa, mi mamá en su mayoría guardaba sus opiniones para ella. Cuando sí daba alguna sugerencia, lo hacía con frases como solo una idea o solo si creen que funcionaría. Me gusta el fotógrafo que escogieron, dijo durante una de nuestras sesiones de planificación. Las muestras que me enseñaste son hermosas. Era un comentario tan normal y de apoyo que casi no sabía cómo responder. Esto era lo que las interacciones familiares saludables debían parecer. Mi papá, en cambio, se metió de lleno en la planeación de la boda con un entusiasmo que no esperaba. Se ofreció a ayudar con los gastos, insistió en acompañarme al altar y pasó horas investigando lugares y proveedores conmigo. Era como si estuviera tratando de compensar años de haber permanecido callado mientras mi mamá me criticaba. Estoy tan orgulloso de ti, me dijo una tarde mientras probábamos pasteles en una pastelería del centro. No solo por defenderte ante tu mamá y construir una buena vida para ti. David es un hombre muy afortunado. Venía de mi papá, y esas palabras significaban todo. La mayor sorpresa fue ver cuántos otros familiares comenzaron a apoyarme una vez que supieron toda la historia. Mi tía Susan empezó a llamarme regularmente solo para saber cómo estaba. Mi prima Janet preguntó si podía ayudar con la planeación de la boda. Incluso algunos de mis parientes más lejanos hicieron esfuerzos por acercarse a mí de maneras que nunca habían intentado antes. Y siempre sentí que había tensión, explicó mi tía Susan. Pero nunca me di cuenta de lo mal que estaba. Tu mamá siempre ha sido intensa, pero no sabía que estaba siendo tan injusta contigo. Resultó que varios familiares habían notado esta dinámica durante los años, pero no se habían sentido cómodos interviniendo. Mi estallido en Navidad les dio permiso para enfrentar lo que habían estado viendo pero ignorando. El cambio más significativo fue en mi relación con la familia de David. Sin la carga constante del drama de mi propia familia, pude invertir más energía emocional en construir relaciones con sus padres y hermanos. Me recibieron con una apertura y calidez que nunca había experimentado. Y, por primera vez, entendí cómo eran realmente las dinámicas familiares saludables. Tu familia es tan normal, le dije a David después de una comida dominical con sus padres, donde nadie criticó a nadie y todos parecían genuinamente felices de estar juntos. La tuya también puede serlo, me respondió. Solo necesita tiempo y límites. Tenía razón. Poco a poco, con cuidado, expectativas claras y consecuencias, algunas de mis relaciones familiares empezaban a sanar. No todas, ni completamente, pero lo suficiente para darme esperanza de que el futuro podía ser diferente del pasado. 6 meses después de esa cena de Navidad, David y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en un hotel histórico a 1 hora de la ciudad. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, incluyendo solo a las personas que habían mostrado apoyo genuino a nuestra relación y respeto por nosotros como individuos. Mi papá me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Mi abuela estaba en la primera fila, radiante de orgullo. Mi mamá también estaba ahí, vestida hermosa y comportándose perfectamente, aunque podía ver el esfuerzo que le costaba contener sus comentarios habituales. Michael y Karen asistieron y hasta parecían felices por nosotros. Pero las personas que realmente importaban eran las que me habían apoyado incondicionalmente, la familia de David,
que me había recibido desde el principio, mi tía Susan y mi prima Janet, que se habían convertido en verdaderos pilares de apoyo emocional, y mis amigos de siempre, que habían visto mis luchas familiares durante años y estaban emocionados de verme finalmente defenderme. «Te ves radiante», susurró mi abuela mientras me abrazaba después de la ceremonia. «No solo hermosa, sino verdaderamente feliz». Esto es lo que había estado esperando ver. Durante la recepción, mi papá dio un discurso que me hizo llorar. «Linda siempre ha sido el corazón de nuestra familia», dijo, incluso cuando no la valoramos como se debía. «Es amable, generosa, trabajadora y leal hasta el límite. David, no solo te casas con una mujer maravillosa. Te casas con alguien que moverá cielo y tierra por las personas que ama. Solo espero que nunca lo des por sentado como algunos de nosotros lo hicimos». Fue su reconocimiento público de años de desequilibrio, y significó todo para mí. Incluso mi mamá logró decir algo apropiado durante sus breves palabras. «Y Linda, lamento haber tardado tanto en darme cuenta de la increíble hija que tengo. Espero que tú y David construyan una vida hermosa juntos». No fue una reparación completa de nuestra relación, pero sí fue un progreso. El momento más importante del día, sin embargo, llegó durante nuestro primer baile. Mientras David y yo nos movíamos al compás de la música frente a todas las personas que realmente se preocupaban por nosotros, me di cuenta de que sentía algo que nunca antes había sentido en una reunión familiar. Completamente feliz, de verdad. Sin arrepentimientos, susurró David en mi oído. «A ninguno», dije, y lo decía totalmente en serio. Los meses que siguieron fueron una revelación. Casarme con David fue todo lo que esperaba y más. Compramos una casa juntos usando el dinero que pude ahorrar cuando dejé de mantener el estilo de vida de mi familia. Viajamos, recibimos amigos, y creamos nuestras propias tradiciones. Mi carrera floreció como nunca había imaginado. Sin el agotamiento emocional constante por los dramas familiares, tenía energía para dedicar a mi trabajo como nunca antes. Dirigí campañas exitosas, construí buenas relaciones con clientes y obtuve la promoción que mi jefa había insinuado. La chica que alguna vez llamaron inútil ahora dirigía su propio departamento. Algunas relaciones familiares continuaron mejorando poco a poco. Mi papá y yo desarrollamos una amistad genuina, hablando regularmente de todo, desde trabajo hasta libros y su nuevo hobby de carpintería. Michael hizo esfuerzos reales por estar presente en mi vida, llamando para preguntar cómo estaba y hasta pidiendo mi consejo en asuntos personales. Mi abuela se convirtió en una de mis confidentes más cercanas, alguien con quien podía hablar de todo sin miedo a ser juzgada. Mi relación con mi mamá seguía siendo complicada, pero funcional. Todavía le costaba contener sus críticas, pero ahora lo hacía más seguido y hacía esfuerzos reales por ser de apoyo. Cuando le conté que estaba pensando en volver a estudiar un MBA, me sorprendió diciendo: «Eso suena como una oportunidad maravillosa. Serías excelente en eso». No era el apoyo entusiasta que quizá habría recibido de Michael o Karen, pero era respetuoso y alentador, más de lo que jamás había esperado de ella. Karen y yo encontramos un equilibrio cordial, pero distante. Éramos educadas en las reuniones familiares y nos cruzábamos algunas palabras amables, pero nunca desarrollamos la relación cercana que había esperado. Y estaba bien. Aprendí que no todas las relaciones familiares se pueden arreglar, y eso no significa un fracaso personal. El cambio más profundo fue interno. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba buscando constantemente aprobación ni tratando de demostrar mi valor. Yo sabía quién era, lo que había logrado y lo que aportaba a mis relaciones. El amor y respeto de David me habían mostrado cómo se siente ser valorada por quien realmente eres, y yo había aprendido a valorarme de la misma manera. Una noche, casi un año después de nuestra boda, David y yo estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá, lo cual ya no era raro, pero algo en su voz sonaba diferente. «Linda, necesito decirte algo», dijo. «Tu papá y yo estábamos hoy en el supermercado y me encontré con la señora Henderson de la calle. Me preguntó por ti y, sin darme cuenta, le conté de tu ascenso, de tu nueva casa y de lo orgullosa que estoy de ti. Y entonces me di cuenta de que creo que nunca te lo había dicho realmente». «¿Y decirme qué, mamá?», pregunté. «Que estoy orgullosa de ti».
Siempre he estado orgullosa de ti, incluso cuando fui demasiado terca o estaba tan enfocada en cómo creía que debía verse el éxito que no lo admitía. Eres una mujer increíble, linda. Eres amable, fuerte, exitosa y generosa, y lamento haber tardado tanto en decirlo en voz alta. Era la conversación que había esperado toda mi vida. Y llegó en un momento en el que ya no la necesitaba para sentirme completa. Pero eso la hizo aún más significativa, porque se sentía genuina, no desesperada. Y gracias, mamá, dije. Significa mucho. Y te quiero, cariño. Debería haber dicho eso más seguido también. Yo también te quiero. Después de colgar, David me miró sonriendo. ¿Cómo te sientes? Bien, dije. Y me sorprendió darme cuenta de que lo decía de verdad. Se siente muy bien. Pero también creo que hubiera estado bien de cualquier manera. Y esa fue la verdadera victoria. No era solo que mi familia finalmente había aprendido a tratarme con respeto, aunque eso fue maravilloso. La verdadera victoria era que yo había aprendido a respetarme lo suficiente como para exigir un mejor trato y construir una vida que no dependiera de su aprobación para mi felicidad. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por los demás es dejar de aceptar comportamientos inaceptables. Aprendí que la independencia financiera y la independencia emocional van de la mano. Y, lo más importante, aprendí que la familia que eliges puede ser tan importante como la familia en la que naciste. Rodearte de personas que ven tu valor no te hace egoísta. Te hace completa. La niña que pasó su infancia tratando de ganarse el amor se convirtió en una mujer que sabía que merecía amor tal como era. Y eso hizo toda la diferencia del mundo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que daban por hecho tu apoyo? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más historias reales sobre defenderte y encontrar tu valor. Compártela con quien necesite escuchar que merece ser tratado con respeto, sin importar la dinámica familiar. Recuerda, tú enseñas a la gente cómo tratarte, y a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de aceptar menos de lo que mereces. Gracias por escuchar mi historia, y espero que ayude a alguien más a encontrar el valor para decir su verdad. Les deseo toda la fuerza para reconocer su valor y el coraje para exigir el respeto que merecen. Con el tiempo, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé posibles. Dejé de cargar con la responsabilidad financiera de mi familia y, con ello, desapareció el peso constante de la culpa, la crítica y la manipulación. Por primera vez, cada decisión que tomaba era para mí, no para complacer a otros o cubrir necesidades ajenas. David y yo construimos una vida plena juntos. Compramos nuestra casa con el dinero que pude ahorrar cuando dejé de subsidiar a mi familia, viajamos, recibimos amigos, creamos nuestras propias tradiciones. Mi carrera floreció como nunca antes, lideré proyectos exitosos, gané promociones, y por primera vez me sentí dueña de mi propio camino. La niña a la que alguna vez llamaron inútil ahora dirigía su propio departamento, con orgullo y confianza. Mi relación con mi familia mejoró, aunque no fue perfecta. Mi padre y yo desarrollamos una verdadera amistad. Michael y Karen comenzaron a mostrar interés genuino en mi vida. Mi abuela se convirtió en una aliada y confidente invaluable. Mi madre aprendió a controlar su crítica y a ofrecer apoyo cuando podía. No todos los lazos se repararon completamente, pero aprendí algo más importante. No todos los vínculos familiares necesitan ser perfectos para que podamos vivir felices. Lo más importante fue lo que sucedió dentro de mí. Por primera vez, ya no buscaba aprobación ni intentaba demostrar mi valor. Sabía quién era, lo que había logrado, y cuánto merecía ser amada y respetada. Aprendí que los límites no son un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio. Aprendí que detener la entrega de uno mismo a quienes no valoran nuestro esfuerzo no nos hace crueles, nos hace fuertes. Aprendí que la familia que elegimos puede ser tan significativa, o incluso más, que la familia en la que nacimos. Y lo más liberador de todo, entendí que no necesitaba la aprobación de quienes me habían hecho sentir pequeña para sentirme completa. Me sentí libre, capaz de construir mi vida, mis sueños y mi felicidad sin permiso, sin miedo y sin culpa. La niña que pasó años tratando de ganarse el amor y la atención de otros se convirtió en una mujer que sabía que su valor siempre estuvo ahí, simplemente porque ella existía.
Ahora, cada vez que miro a David y a nuestra familia elegida, siento paz. Cada abrazo, cada risa compartida, cada logro celebrado me recuerda que el respeto y el amor que recibo son el resultado de la valentía de decir ya basta, de defenderme, de priorizarme. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Si hay algo que quiero que quede claro, es esto: nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Nadie puede robar tu valor a menos que tú lo permitas. Aprender a decir no cuando es necesario, a poner límites firmes y a defender tu dignidad, es el regalo más grande que puedes darte. Porque cuando finalmente te respetas a ti mismo, enseñas al mundo cómo respetarte también. Y así, con el corazón tranquilo y la mente clara, entendí algo fundamental: la vida no es perfecta, las familias no siempre lo son. Pero podemos elegir cómo nos tratamos a nosotros mismos y a quienes decidimos permitir cerca de nuestro corazón. Y eso, al final, lo cambia todo.